que estoy a punto de decirte podría perturbar tu mente en más de un sentido. Así es que, si eres una persona de mente débil, te recomiendo que abandones este material de inmediato. Sin embargo, si eres una persona cuyo interés por el conocimiento está presente de manera latente, entonces, quédate. Porque el día de hoy hablaremos sobre uno de los objetos característicos de muchas culturas: los altares. Un altar es una estructura sobre la que una persona ofrece oraciones a un dios o deidad con fines religiosos para conmemorar un acontecimiento importante. Muchas iglesias cuentan con un altar ante el que se realizan ceremonias como bodas, bautizos, oraciones, comuniones y otros ritos sagrados. Seguramente todos conocemos este tipo de altares. Pero, ¿y si te dijera que existen altares cuya finalidad es la de servir de aposento para las más terribles y viles acciones realizadas por adoradores de Satanás? Es en este tipo de altares donde con frecuencia se pueden encontrar restos de sangre, organismos extraños, objetos peculiares, encargos espirituales, etc. Yo soy el documentalista y esto es Altares Satánicos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Dentro del satanismo, el altar es la herramienta utilizada por los practicantes para establecer contacto con Satanás de una manera más significativa, donde el practicante puede hablar, entrar en trance, meditar, contactar con energías y tener acercamientos profundos de índole espiritual. Para muchos seguidores de esta religión, el altar es el punto focal de su adoración satánica y es, en sí mismo, una ofrenda al malévolo. Una de las características principales de este tipo de edificaciones es que debe estar en una habitación separada, sobre todo en un lugar respetuoso y alejado de las actividades habituales. Al igual que en otras religiones, un altar debe ser tratado con mucho respeto y está prohibido que otras personas lo toquen. Puede estar oculto tras una cortina que lo separe del lugar mundano o puede estar cubierto con un paño. Cuando un satanista crea un altar, este debe ser dedicado a Satanás inmediatamente después de su instalación inicial. Y todos los objetos son consagrados en su nombre. Este tipo de personas invierten su tiempo, energía y dinero comprando y adquiriendo artículos para el altar que deben ser elegidos sabiamente y ser compatibles con la deidad a la que se adora. Cuidar el altar es un deber sagrado y es muy importante para los satanistas que se mantenga limpio y ordenado. Muchos adoradores de Satanás suelen ser brujos o brujas. Cuando este es el caso, los practicantes suelen tener dos altares: el altar satánico y el altar para practicar brujería. Está prohibido colocar objetos ajenos a la deidad sobre su altar. Si se hace esto, resultaría en una grave ofensa para el adversario. Probablemente una persona que no practique esta religión y desconozca sus tradiciones pueda pensar que los adoradores de Satanás sean jóvenes escandalosos o personas incultas llenas de caos y desorden. Sin embargo,
En ocasiones es todo lo contrario. Por ejemplo, al acercarse al altar, un adorador debe hacerlo con honor, como si el propio Satanás estuviera de pie ante él. Muchos rituales se llevan a cabo al aire libre, como el Sabbat de las brujas. Y cuando esto sucede, entonces se puede utilizar un altar compuesto con materiales naturales como madera o rocas. Sobre los objetos o elementos que conforman un altar se puede decir que dependen de su creador, ya que en ocasiones se hacen ofrendas para agradecer o pedir algo, dedicatorias para venerar a la deidad o, más aterrador aún, sacrificios, cuando la situación requiere fuerzas más poderosas. De este modo, un altar satánico puede ser muy elaborado o muy simple. Sin embargo, existen elementos básicos que casi todos los altares poseen. La mesa es la superficie utilizada para el altar. Esta debe ser plana y designada solo para este fin. Cuanto mayor sea la superficie, mejor. Así que lo ideal para un satanista es encontrar la superficie más grande posible. La tapa. Para que todo vaya de acuerdo a la entidad, entonces el color de la cortina o mantel debe ser negro, en representación del príncipe de las tinieblas. Suele haber imágenes plasmadas hacia el frente o en los lados como señales de devoción al maligno. Imágenes. Nos referimos a la estatua o representación visual del príncipe de las tinieblas, Satanás. Este tipo de objetos suelen ser encontrados siempre en posición centrada y hacia atrás. El libro satanista. Los seguidores tienen un libro especial que contiene escritos importantes como oraciones, canciones, himnos y afirmaciones. No es un libro de brujería, pero sí un importante espacio para desarrollar ideas y puede estar acompañado por la Biblia de Satán o libros que tengan como tema principal conceptos más filosóficos. La daga. La daga es un elemento importante y debe elegirse con mucho cuidado, sobre todo si se trata de una bruja. Debe usarse estrictamente de modo devocional y durante los rituales. Las dagas son usadas para dibujar el pentagrama en el aire antes de un ritual, para consagrar objetos y para sacrificar seres vivientes clavándoles la daga en el corazón. La punta nunca debe apuntar hacia la imagen de Satanás, ya que sería como una falta de respeto. El cáliz. Así como en el catolicismo, en el satanismo también se usa el cáliz, una especie de copa o vasija que suele ser de acero inoxidable, plata o cristal, pero está totalmente prohibido que sea de oro, debido a su uso en las misas católicas. Las velas. Las velas negras son las principales. No obstante, también se suelen utilizar velas de diferentes colores. Las velas azules son para pedir protección, sabiduría y la autoconciencia. Las velas rojas son buenas para mostrar el amor y la devoción a la deidad. Pueden utilizarse muchos colores, excepto uno, el blanco, que no debe utilizarse debido a su asociación con las religiones cristianas, la luz y, por supuesto, Dios. Las velas consagradas siempre son usadas para un propósito específico. Las velas siempre deben ser encendidas con cerillos y apagarse con los dedos, nunca soplando. En resumen, un altar puede constar básicamente de velas, en su mayoría negras,
un cáliz, una daga o cuchillo, incienso, ofrendas, fósforos, pentagramas, un lugar privado, una aguja, un libro y una cortina o manta. Para finalizar un altar se deben pronunciar o escribir ciertas palabras que, por seguridad de ustedes, he decidido no pronunciarlas. Algunas personas sellan el altar usando su propia sangre, pinchándose un dedo y vertiendo gotas de ella sobre las velas y los pentagramas invertidos. Esto ha sido una explicación básica y cautelosa sobre los altares satánicos. Sin embargo, es importante que sepas que debes tener mucho cuidado con estas cosas. Conocerlas está bien, pues la información es poder y es bueno saber cómo operan las fuerzas del mal. Pero si lo que quieres es llevar a la práctica todo esto, entonces debo decirte que no recomiendo que lo hagas, pues podrías perder tu alma en el proceso. Yo soy el documentalista y esto fue Altares Satánicos.